Por eso es que llegan a eso. Por eso, hermanos, yo les recomiendo la pura Biblia, hermanos. La pura Biblia. Cuando ustedes ven los libros teológicos, hermanos, yo leí muchos libros teológicos. Tuve que cuando estaba haciendo el doctorado, hermanos, tuve que hacer una comparativa de 3 diferentes teologías, hermanos, eh, que hablaban, según eso, estaban apoyadas de la Biblia, pero eran diferentes, las 3. Entonces confunden a la gente, hermano. Confunden a la gente. Y obviamente, ¿qué es lo que veían ellos? Las inconsistencias. Entonces, y te cambia la mente si es que no estás fundado en la palabra de Dios. Cuando conoces bien la palabra de Dios, tú puedes ver los errores en las teologías. ¿Qué son las teologías? Esos libros gruesos son las opiniones de los hombres. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A las opiniones de un hombrecito de carne y hueso? ¿O a la palabra del Dios Todopoderoso? Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. De toda palabra de Dios es lo que se alimenta el hombre. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Por qué le voy a hacer caso a esa teología? Yo me centro en la Biblia. Lo que diga la Biblia es la verdad. La semana pasada estuve escuchando a un hombre, es de los años de 1920. Se llama Smith Wigglesworth, algo así. No sé de dónde es, parece que es de Europa él. Él era un plomero, hermanos. Un plomero que se convierte solo con la Biblia. Él no conocía de teología, no conocía de nada. Pero Dios lo usó grandemente con la predicación y con los milagros. ¿Por qué? Porque como él no se crió en ninguna iglesia, como él no tenía ideas lejanas de otras cosas, teorías, hermanos, o sea, él solamente sabía lo que decía la Biblia. Entonces él le creyó a la Biblia, lo que dice la Biblia tiene que ser verdad. Entonces él leyó que estas señales seguirían a los que creían, en mi nombre echarán fuera de demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos por los enfermos y sanarán. Y leyó todo lo que dice la palabra y él lo creyó. Y entonces, por lo tanto, él se puso a hacer eso. Esa persona, hermanos, en sus campañas le decía a la gente, traigan a los muertos. Resucitó 24 muertos, hermanos. Imagínense, le llevaban muertos a las campañas y 24 de los muertos que le llevaron se resucitaron. Sanó a gente que le crecía los huesos, los pies, de todo tipo de cosas, hermanos. Un plomero, hermano. Y cuando tú lo escuchas, porque hay alguien que lee los escritos y lo escuchas, tú ves la profundidad de sus palabras y palabras bien sencillas. Te habla de textos que leemos todos muy seguido. Por ejemplo, habla del texto que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿cómo lo entiende él? Smith Wigglesworth. Él lo entiende. Entonces él es mayor que la enfermedad, él es mayor que los demonios, él es mayor que esto, por lo tanto no se puede quedar la enfermedad ahí, tiene que salir. Así lo entiende él. Y va y sana y tiene que salir y tiene que sanarse y tiene que hacer esto. Y lo hacía así. Y lo sanaba. Y sanaba a mucha gente y echaba fuera demonios y como ellos recitaba muertos. ¿Y qué es lo que pasaba? Porque él no tenía lo que muchos de nosotros que crecimos en alguna iglesia y nos pusieron como las que les ponen a los caballos, las ojeras, hermanos, que le ponen a los caballos así de los lados para que no vean a los lados y no se distraigan, sino se vayan derecho.
A nosotros, desde que nos empezamos en la iglesia, nos pusieron las ojeras. Y desde chicos empezaron a creer, no sabes qué, esos milagros eran para los apóstoles, no es para ahorita. Y empezamos a conocer más de la Biblia, eso era para los apóstoles, eso era para los apóstoles, eso era para los apóstoles. Y crecimos y crecimos y crecimos. Pero él, desde que empezó, nunca le pusieron las ojeras de los caballos. Él lo leyó, le creyó a la Biblia y lo empezó a hacer. Y funcionó. Entonces, eso es lo que causan los libros de teología, hermano. Te pone ojeras en los ojos para que no voltees y no le creamos a la Biblia. Yo todavía me estoy desintoxicando de esas ojeras, hermano. A creer solamente lo que dice la palabra de Dios y a vivir lo que dice la palabra de Dios. Sin las ojeras, sin las opiniones antiguas, sin las tradiciones, sin nada del pasado, hermanos. Porque todo eso son piedra de tropiezo para creer en la palabra de Dios tal y como es. Por eso, hermanos, agarren su Biblia, lean las palabras de Jesús diariamente, lean los evangelios y los evangelios, lees 3 capítulos diarios, no más de los evangelios, diariamente, en un mes ya leíste los evangelios. Y vuélvelo a empezar otra vez el siguiente mes. Llénate de Jesús para que veas cómo es Jesús, imites a Jesús, porque si su vida está en ti, lo que hacía Jesús lo va a hacer a través de ti. Y es lo que necesitas. Es solamente la vida de Jesús en ti. ¿Qué es lo que decía en uno de los mensajes que yo le escuché a este hombre de Wigglesworth? Él decía palabras tan sencillas como esto. Decía, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si esa vida está en mí, yo soy la luz de los hombres. Yo puedo dar esto. Y luego, ¿qué les dice? Le dice a todos los que le recibieron, ¿qué recibieron? Su vida, la misma vida de Jesús. Esa misma vida de Jesús está en mí. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué son hijos de Dios? Porque tienen la misma vida de Jesús. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo soy engendrado por Dios y tengo la misma vida de Jesús. Por lo tanto, lo que hacía Jesús, lo puedo hacer yo. Y después se va lo que dice Juan, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y luego se va lo que dice en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús vive en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, si Jesús está en mí, todo lo puede hacer Jesús. Por eso es que los discípulos hacían todo lo que hacían. Y cuando estaba el hombre en la entrada, en el templo de la hermosa, lo levanta y le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía en su vida? Tenía la vida de Jesús. Y lo levantó. Y cuando es cuestionado por ese milagro, le dice, ¿por qué nos miras a nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho levantar a este. Dios ha glorificado a su Hijo Jesucristo. ¿Dónde estaba de Jesucristo? En ellos. No fue por el poder y la piedad de ellos, es porque la vida de Jesús estaba en ellos. Ellos lo creían. Y entonces sabía que la vida de Jesús estaba en ellos y podía hacer lo mismo. Es lo mismo que creía este hombre que está plomero. Este plomero simple creyó eso y empezó a hacerlo y hacía las mismas cosas que todos ellos hacían. Hermanos, quitémonos todas las tradiciones, quitémonos todas las teologías, quitémonos toda esa basura de cristianismo que solo pone impedimentos. Creamos a la Biblia sencilla, simplemente como está,
y vas a ver la gloria de Dios actuar, como dice, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vas a ver la gloria de Dios actuando a través de su vida, de tu vida. Yo le decía a este preso, le decía, yo soy solamente un costal. El que usa este costal de huesos y carne es Jesús. Él habla a través de mí. Él actúa a través de mí. Él está usando este cuerpo. Él es todo. Él es mi vida. Él es el que actúa en mí. Y es el que debe actuar en ustedes, hermanos. Rindan su vida a Jesús, que Él utilice sus vidas. Vean cómo vivía Jesús e imítenlo. Después de eso es el mandato de Dios. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, decía Pablo. O sea que imitemos a Cristo. En Efesios dice ser imitadores de Dios. Entonces lo mismo tenemos que actuar, hermanos.